en el caso de los bienes rivales y los bienes no rivales, y creo que llegamos hasta acá. ¿Alguien tiene alguna consulta antes de que empecemos? No hay consultas, fantástico. Entonces seguimos. Ya sabemos qué es un bien público, ya sabemos por qué un bien público es una falla de mercado, ya sabemos entonces que el mercado no va a cumplir su objetivo de tipo ideal al producir el nivel, al generar el nivel de producción óptimo de bienes públicos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la sociedad cuando enfrenta casos de bienes no rivales, de bienes públicos? Bueno, como ya mencionamos y como pueden ver en el ejemplo, la sociedad genera mecanismos alternativos al mercado. Esos mecanismos alternativos pueden ser con intervención del Estado o sin intervención del Estado. ¿No? Recuerden que hablamos de mecanismo de mercado cuando en un determinado bien que estamos analizando se genera un fenómeno que puede ser representado por un gráfico como este. O sea, tenemos una demanda, tenemos una oferta que determinan un precio y una cantidad de equilibrio. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? La televisión es un claro ejemplo, los programas de televisión o los programas de radio son un claro ejemplo de un bien no rival. Yo puedo escuchar un programa de radio sin importar cuánta gente lo esté escuchando al mismo tiempo, donde la sociedad ha generado un mecanismo alternativo al mercado. Yo no pago por escuchar la radio. Pero la sociedad ha inventado un mecanismo alternativo al mercado que es la publicidad. Las radios venden publicidad, los anunciantes compran espacios de publicidad en la radio, y entonces como las radios recaudan fondos con la publicidad, pueden producir programas de radio. Pero como consumidor de programas de radio, yo no interactúo en un mercado con el productor de programas de radio. Acá leo que me están preguntando si los taxis son bienes públicos. A ver, ¿quién me responde? Creo que no les dije la prueba ácida. O sea, hay una forma muy sencilla de responder esas preguntas. Un bien privado, un bien rival, es una manzana. Si yo me como una manzana, nadie más puede comer esa manzana. A lo sumo yo puedo agarrar la manzana y partirla a la mitad. Y entonces cada uno va a comer media manzana. Pero una manzana solo puede ser consumida por una persona a la vez. ¿Un taxi tiene las mismas propiedades de consumo que una manzana? No. Dos personas no pueden usar el mismo taxi a la vez, a menos que viajen al mismo lugar. ¿No? Si no, es imposible. Insisto, la clave para detectar si un bien es rival o no rival es pensar si el consumo puede ser independiente, si el consumo que hace un individuo puede ser independiente del consumo que hace el resto de los individuos al mismo tiempo. La manzana es la mejor amiga de los profesores, también de los profesores de finanzas públicas.
Entonces, avancemos un poquito más. ¿Qué quiero decir con esto? Hay bienes públicos que son provistos por el sector privado, donde el Estado a lo sumo interviene de la misma forma que interviene en cualquier otro mercado, o sea, garantizando que se respeten los derechos de propiedad, garantizando que la única forma de que las personas puedan satisfacer sus necesidades de consumo sea interactuando en el mercado. Pero nada más. No digo. ¿De qué va a depender que el Estado intervenga en algunos mercados donde se producen bienes públicos y que no intervenga en otros mercados donde se producen bienes públicos? Lo dejamos pendiente la respuesta a esta pregunta porque más adelante la vamos a responder con mayor detenimiento. Un aspecto, una idea fundamental que surge a partir del estudio de los bienes públicos es el rol del Estado, del mercado como mecanismo de coordinación. ¿No? Para mí, la gran enseñanza que tiene estudiar el teorema del bienestar, estudiar el equilibrio de competencia perfecta, estudiar que existen bienes que son no rivales, es que nos permite prestar más atención a cómo funciona el mecanismo de coordinación de las decisiones individuales. Ya se los dije, se los repito, total tengo tiempo. Yo soy partidario de aquellos economistas que piensan que los problemas en economía son básicamente problemas de coordinación. Que es muy loco pensar la economía así, porque yo no sé qué estudiarán ustedes en macroeconomía, pero yo recuerdo que cuando yo estudiaba macroeconomía 3, estaban de moda, muy de moda, los modelos de agentes representativos, ¿no? Los famosos modelos macroeconómicos con microfundamentos, que son muy divertidos para los que nos gusta la micro y la matemática, pero son muy pocos útiles para estudiar cómo funciona una economía en la realidad, porque justamente si hay un agente representativo no hay problemas de coordinación. Pequeño detalle. No, como dijimos hace un ratito no, la clase pasada, cuando un bien es no excluyente, hay una falla de coordinación porque los individuos no tienen incentivos a revelar sus preferencias, lo que nosotros llamamos comportamiento free rider. Y como ustedes ya saben, el problema que genera el comportamiento free rider puede ser explicado por el dilema del prisionero. ¿Alguien no sabe lo que es el dilema del prisionero? Bien, tenemos dos valientes que dicen, no, no lo sé, fantástico. El dilema del prisionero es una forma de presentar un ejemplo donde los incentivos individuales, o mejor dicho, los individuos que toman sus decisiones en función de los incentivos individuales,
alcanzan un resultado subóptimo y ese resultado subóptimo se resolvería si existiera una instancia de coordinación. No, es uno de las herramientas básicas que estudiamos cuando estudiamos teoría de los juegos, ¿no? Que puede ser representado o explicado con esta hermosa diapositiva que les estoy mostrando. Tenemos dos individuos, el individuo A, el individuo B. Cada individuo tiene que decidir si contribuye al financiamiento de la producción de un bien público o no. No sé si todos vieron Teoría de los Juegos. Supongo que los dos valientes que me dijeron que no vieron Teoría de los Juegos, porque si vieron Teoría de los Juegos y no vieron el dilema del prisionero, tienen un problema muy serio. Claro, si cursaron Micro 2, seguro que lo vieron, como dice Micaela. No, la idea es que esto es una matriz de 2 por 2. En cada celda de la matriz tenemos lo que obtiene el premio, el pago, dicen los que se dedican a estudiar teoría de los juegos. Esto sería una matriz de pagos. Lo que obtiene cada individuo a partir de la decisión que toma. Entonces, ¿no? Tenemos la primera explicación que tenemos que saber, contribuir, que es revelar las preferencias, es decir, yo estoy dispuesto a pagar por el bien público. No contribuir es obviamente no revelar las preferencias y por lo tanto es tener comportamiento freerider. ¿No? Para entender la matriz de pagos tenemos que tener esta aclaración que aparece acá. T es traición, R es recompensa, C castigo, I es ingenuidad. Esta nomenclatura viene a cuento de que el dilema del prisionero original da cuenta, explica la situación en la que hay, obviamente, dos prisioneros, dos ladrones, que son atrapados por la policía, acusados de realizar un robo, un crimen, según el cuento que ustedes quieran, y a los prisioneros los encierran en dos celdas distintas, en las que no pueden comunicarse entre sí. Y luego los hacen declarar, ¿no? o los interrogan, como quieran, según la película que ustedes quieran ver. Y entonces el objetivo es, o mejor dicho, el dilema del prisionero es si cada prisionero tiene que elegir entre si acusa al otro prisionero o no lo acusa al otro prisionero, y obviamente el equilibrio malo, que es el que se elige en falta de coordinación, es que cada uno elige traicionar a su compañero. El punto está en que si los dos se traicionan a sí mismos, mejor dicho, si cada uno traiciona a su compañero, ¿no? La policía sabe que uno dice que el otro fue el culpable y viceversa, y por lo tanto los castiga a los dos. Entonces, si cada uno traiciona a su compañero, los dos son castigados. Por eso es el equilibrio malo. Y por eso se llama el dilema del prisionero. Y por eso es el ejemplo básico que sirve para explicar un dilema de coordinación. Porque si dejamos que los prisioneros hablen, ¿qué hacen? Se ponen de acuerdo y inventan una coartada que les sirva a los dos y no se traicionan. Si ustedes ven películas policiales, esto pasa en el 99% de las series o películas policiales que podemos ver, hay un ejemplo, hay una escena que explica esto. ¿Alguna pregunta hasta acá?
No, no. No, ¿cuál es la mejor? Bueno, acá en forma didáctica explico lo mismo que acabo de decir hace un rato. ¿Cuál es la mejor decisión para el individuo A? No contribuir. Si él no contribuye, no importa qué dice, qué haga B, va a estar mejor que si contribuye. Para B, la decisión para B es exactamente la misma, la decisión óptima. No contribuir. Si B no contribuye, está mejor que si contribuye independientemente de lo que haga A. No, por eso el equilibrio es justamente donde ninguno de los dos contribuye. Disculpe, profesor, ahí Sí, tengo una pregunta, sí, porque usted dijo si los dos no contribuyen, es la mejor opción para cada uno, pero los dos serían sí. castigados. ¿No sería mejor si los dos contribuyeran? Claro, pero eso es ex post. El punto es ex ante. Ex ante vos tenés que decir qué le conviene a A. Entonces, fíjate, ¿cómo sabemos qué le conviene a A? Tenemos que leer esto. Entonces decimos, si A contribuye y B contribuye, obtiene R si contribuye. O sea, vamos a hacer res. Dado que A contribuye, ¿qué le pasa? Dado que B contribuye, o sea, nos paramos acá, ¿qué obtiene A si contribuye? En un caso obtiene R y en otro caso obtiene T. Pero T es mayor que R. O sea que si B contribuye, a A le conviene no contribuir. ¿Se entiende? Y fíjate lo que pasa acá, lo mismo. ¿Qué le conviene a A dado que B no contribuye? En un caso obtiene I y en otro caso obtiene C. Pero T es mayor que R y C es mayor que I. O sea que a A, independientemente de lo que haga B, le conviene elegir no contribuir. El mismo razonamiento se aplica para decidir que a B le conviene siempre no contribuir. Esa es la gracia del ejemplo de la falta de coordinación. Los dos estarían mejor si se pusieran de acuerdo, pero como no se ponen de acuerdo, cada uno toma su decisión independientemente del otro, y cuando razona para tomar su decisión independientemente del otro, cada uno elige no contribuir. ¿Se entiende, Matías? Justamente Sí, gracias. lo que vos decís es la solución, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la gente, en lugar de elegir no contribuir, elija contribuir? Porque si elige contribuir, está mejor. RR es mejor para los dos que CC. Bueno, una forma de pensar el problema de los bienes públicos, en realidad no es una forma. La forma de pensar el problema de los bienes públicos es justamente que cuando el Estado interviene y me obliga a pagar impuestos, hace que pasemos del equilibrio malo CC al equilibrio bueno RR. Lo que pasa es que el Estado ya no me deja elegir, me obliga. ¿No? Un mecanismo de financiación compulsiva, me cobra el impuesto. Vos querés, no me importa, no pienses. ¿Te gusta el bien? ¿No te gusta? No pienses, pagá el impuesto. Una característica muy interesante que se agrega a la teoría de los bienes públicos, que no estaba en la idea original de Samuelson, pero la literatura avanzó, imagínense, ya van como 60 años de que estudiamos bienes públicos, es lo que los economistas llaman punto de congestión. ¿Qué es el punto de congestión? El punto de congestión es el nivel de consumo del bien
si lo quieren pensar de otra forma, es la cantidad de gente que está consumiendo el bien al mismo tiempo, que hace que el bien deje de ser no rival y pierda su condición de no rivalidad. ¿No? En otros términos podríamos decir, el punto de congestión es aquel tamaño de consumo colectivo que transforma el bien de bien público a bien privado, ¿no? ¿Qué quiere decir que el bien pierda su condición de no rivalidad? Que el costo marginal de que un individuo más consuma el bien se vuelve positivo. ¿No? Como dije hace un rato, en el mundo de Samuelson, los bienes son no rivales por definición. Son siempre no rivales. Y siempre pueden ser consumidos por toda la sociedad. James Buchanan le contesta a Samuelson y le dice, che Samuelson, che Paul, todo bien, pero tu modelo es un poco rígido, no da cuenta de lo que pasa en la práctica. En la práctica, mi modelo es mejor que el tuyo porque da cuenta de una realidad, que es que hay bienes que tienen puntos de congestión. O lo que es lo mismo, el tamaño del conjunto de consumo colectivo no es siempre toda la sociedad. En el mundo de Samuelson, los colectivos eran de dos tamaños. Uno, los bienes eran rivales, toda la sociedad. Todo el mundo podía consumir el bien al mismo tiempo. ¿Se entiende lo que es el punto de congestión? Sí, es muy fácil. Para entender qué es el punto de congestión, piensen de dónde sale la palabra congestión. Una ruta congestionada es justamente una ruta donde yo ya no puedo ir a la velocidad que quisiera de acá a Mar del Plata. Si la ruta 2 está congestionada, es obvio que un individuo más que consume la ruta genera un costo marginal al resto. Esa es la idea básica. Hay un número, hay un límite por la cual la ruta 2 puede ser consumida en condiciones de no rivalidad. Cuando se cruza ese límite, decimos que la ruta está congestionada, o lo que es lo mismo, hay un punto de congestión. Esperen que tengo que enchufar la computadora. Entonces, avancemos un poquito más. Pingui, pingui, pingui. Entonces Buchanan escribe un texto muy divertido de leer, que ustedes tienen en la bibliografía, ¿no? Que es su paper, Una teoría de los bienes clubs, donde básicamente lo que hace es endogeiniza el tamaño del club. En el mundo de Samuelson, los bienes eran categorizados exógenamente como rivales o no rivales. Buchanan lo hace endógeno, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense la función de utilidad, cómo cambia la función de utilidad. Dado que N es el tamaño del consumo colectivo, la cantidad de gente que puede consumir a la vez